ese específico tiempo de poder con nosotros valerse a nuestro favor en el nombre de Jesús. Es lo que oramos. Ok, hoy vamos a estar trabajando el tema y tal vez le he puesto un título un poco interesante en este estudio, la cueva versus el tabernáculo. Habíamos hablado de que para hoy necesitamos tener 1 Samuel capítulo 24, que es donde nos vamos a centrar. Ese es el tema en profundidad. 1 Samuel 24 nos cuenta una historia muy interesante, pero quiero tocar por un instante un par de capítulos antes a este, que es el 21 y el 22. Para poder llegar al 24 necesitamos ir al 21 y 22, porque es en ese lugar donde vamos a encontrar parte de la historia que termina dándole forma al capítulo 24 de 1 Samuel. En 1 Samuel 24 encontramos a David sin ser rey en ejercicio, pero sí siendo rey ungido. Usted recuerda en la historia que Samuel unge como rey a David, aún estando Saúl como rey, ejerciendo su labor política y demás en Israel, pero aún así David es ungido por orden de Dios, David es ungido rey a través de Samuel. Bajo esta circunstancia encontramos una particularidad en Israel. Tenía dos reyes. Interesantemente, vemos en esta etapa de los reinados de Israel cómo hay dos reyes, pero solamente hay uno en función. ¿Por qué hay solamente uno en función? Y aquí quiero que usted me siga. Vea qué interesante. Sabiendo David que Saúl ya había sido desestimado por Dios, sabiendo que ya Saúl había sido cortado del beneplácito de Dios, que ya los ojos de Dios se habían vuelto de Saúl, entonces Samuel unge a David. ¿Qué le impedía a David sublevarse contra Saúl y asumir el trono? Si ya estaba ungido, ya tenía el derecho, ya Dios estaba de su lado. Simplemente se conseguía personas que se aliaran a él y entonces promovía de esa manera una sedición y perfectamente podía asumir el control del reino, porque, digámoslo así, espiritualmente estaba en su derecho. Aunque legalmente Saúl seguía siendo el rey, espiritualmente David estaba en su derecho porque ya había sido ungido también. Y digámoslo de esta forma, estaba todavía en mejor posición que Saúl porque estaba con el beneficio de que Dios lo había mandado a ungir. Entonces, vea qué interesante esto. ¿Cómo nos encontramos ante un caso muy similar a lo que podría suceder en días como estos, donde puede haber varias personas que trabajan, que caminan, que se mueven en función de una posición en Dios, pero cómo guardar el corazón es lo importante para poder hacer lo correcto? Vamos a ver si me voy dando a entender acá. Cuando David es ungido rey, David recibe el ungimiento, pero David no se va a vivir al palacio. Cuando David es ungido rey, recuerden el pasaje donde Samuel llega a la casa de Isaí, el padre de David, pregunta por todos los hijos. David no está en escena. ¿Dónde se encuentra David? En los campos, pastoreando las ovejas de su padre. Dios le dice a Samuel: Samuel, no mires el parecer de los hijos de Isaí. A mí no me interesa lo que ellos parezcan ser, me interesa lo que realmente ellos son, me interesa ver su corazón. Entonces Samuel le dice: ¿tienes otro? Sí, David, traigan al pequeño. Traen a David y se dan cuenta de que él es el ungido, porque el profeta vierte el cuerno de aceite sobre la cabeza de David. ¿Okay? Esa es la señal del ungimiento. Se vertía el cuerno de aceite, se derramaba sobre David. No es como los ungimientos de ahora que le ponen a uno así, casi que pareciera que le están poniendo una cruz de aceite. No, literalmente bañaban en aceite. ¿Por qué? Porque el ungimiento tiene que ver con un aspecto corporal. La unción tiene que venir en todo el cuerpo. La unción significaba que todo su cuerpo, desde su mente hasta sus pies, estaban separados, guardados para Dios. Por eso es que no podía ser un elemento simple de poner un poquito en la frente o en la cabeza, sino que tenía que ver un ungimiento completo. Dios, a través de ese movimiento profético, lo que decía es: estás separado y guardado para mí.
Ahora bien, David es ungido, es bañado en aceite, pero regresa a los campos. ¿Por qué David regresa a los campos? Porque David recibe el ungimiento como rey, pero no recibe el derecho de pasar por encima de Saúl. Vea qué interesante esto. David recibe el derecho de Dios de convertirse en rey. Tiene una palabra profética de que él será el rey. Y además tiene un acto profético sobre él que es el ungimiento. Pero no tiene el derecho de pasar por encima de Saúl. Saúl sigue siendo rey. David, lejos de buscar ir sobre Saúl, él se va y le sirve. Usted va a encontrar posteriormente que David mata a Goliat. David se casa con una de las hijas de Saúl, Mical. David vive en el palacio. Saúl manda a David constantemente a luchar contra los filisteos y le pone pruebas para el matrimonio con Mical. David cumple con todo lo que Saúl le pide, aún poniendo en riesgo su propia vida. David no le falla a Saúl en nada. Pero en un momento determinado de la historia encontramos cómo, entrando triunfantes en una victoria que tuvieron contra los filisteos, las mujeres del pueblo salen y dicen: Saúl mató a sus miles en un cántico y David a sus 10,000. Y la soberbia del rey, el orgullo y la arrogancia del rey son tocados, son violentados, y entonces él en ese momento acciona y reacciona en contra de David, procurando su muerte. Porque hay que ser claros, aunque Saúl era el rey, Saúl sabía que David había sido ungido. ¿Por qué? Porque Dios no hace nada a escondidas. Cuando Dios ungió a David, vea qué importante esto. Dios manda a Samuel a ungir a David en presencia de su padre y sus hermanos. Samuel no va al campo a ungir a David. Samuel no se va a internar a los potreros a buscar a David y decirle: David, mira, tengo una palabra de Dios para ti. Samuel busca y hace en lo público lo que Dios pone en su corazón, porque Dios no se mueve. Si usted quiere anotar eso, anótelo. Dios no se mueve en lo secreto. Dios siempre hablará en público. Dios siempre, por eso hay que tener cuidado cuando a uno lo llaman y le dicen: tengo una palabra para ti, y no hay nadie presente. Cuando lo toman a uno y se lo llevan para una esquina: es que tengo que decirte algo de parte del Señor. Tenga cuidado, Dios no funciona de esa forma. Dios es un Dios de luz, es un Dios de cartas abiertas. Dios siempre dice la palabra que Él no hará nada si antes no se lo revela a sus siervos los profetas. Quiere decir que Dios va a hablar al corazón, pero siempre va a hablar en público. ¿Por qué? Porque todo lo que habla el Señor, uno, se cumplirá, y dos, es para gloria de su nombre. Pero el enemigo habla en privado. El enemigo habla personalmente, pero sin que nadie esté presente. ¿Sabe por qué? Porque de esa forma Satanás se vale para enfermar el corazón del hombre. David recibe una palabra y en vez de pensar en sublevarse contra Saúl, David lo que hace es ponerse a las órdenes de Saúl. David tiene muy claro que para poder ser rey primero tiene que morir Saúl, pero que él no tiene derecho para aventajarse sobre eso. O sea, en otras palabras, la vida de Saúl no dependía de la mano de David. Y esto es importante y es muy interesante, porque aun cuando Saúl se levanta contra David 1, 2, 3 veces, más veces, David lo que hace es huir. David nunca confronta a Saúl cara a cara en un plan de pleito, de pelea. David siempre huye. ¿Por qué? Porque David sabe cuál es su posición y también sabe cuál es la posición de Saúl. Incluso Saúl se levanta en contra de Jonatán, su propio hijo, por defender a David. Y estando en palacio le lanza una lanza, valga la redundancia. Intenta matarlo. Porque ya Saúl ha perdido los estribos, ya Saúl está, al ser desechado por Dios, Saúl entra en procesos de locura y otras cosas, y entonces Saúl se pierde por completo, espiritualmente hablando. Saúl se pierde, mientras que David comienza a caminar y a aventajar. Ahora bien,
Cuando vamos a 1 Samuel 24, encontramos a un David que está huyendo de la presencia de Saúl. Por supuesto, no hay que ser muy inteligente para saber que si a uno en un lugar lo quieren matar, ¿qué hace uno quedándose en ese lugar? No tiene ningún sentido. Yo me voy. Creo que todos haríamos lo mismo. Si nuestra vida corre peligro, primero mis dientes, después mis parientes, dicen por ahí. Nos movemos, nos vamos, nos retiramos. Ahora bien, note esto. Está en un lugar que se llama la cueva de Adulam. Adulam no es el nombre de la cueva, es el nombre del territorio donde está la cueva. Por eso se llama la cueva de Adulam. Adulam es el lugar en donde hay una serie de cuevas. Es un sistema de cavernas, de cuevas que hay en el desierto de En-Gadi. En ese lugar específico es donde David encuentra la cueva y se mete ahí. Entonces la cueva de Adulam es la cueva del territorio de Adulam, para que comprendamos que no es el nombre de la cueva, sino el nombre del territorio donde estaba la cueva, ¿ok? Encontramos a un David en una cueva lleno de procesos de temor, lleno de procesos de afán, de ansiedad, lleno de un montón de cosas emocionales que han afectado su vida, que han afectado el desarrollo de su vida, solo porque su esposa no está con él, escapando, huyendo por su vida. Y suceden algunas cosas importantes que vamos a ver poco a poco en el transcurso de esta enseñanza, estando él en esa cueva, la cueva de Adulam. Ahora, acompáñenme por favor un momento a 1 Samuel 21 porque le vamos a ir dando forma a esto. En 1 Samuel 21 vamos a encontrar a David yendo a un lugar llamado Nob, ¿ok? Nob. Algunos lo escriben N-O-B, otros lo escriben N-O-V. Nob. En el hebreo la palabra Nob tiene una interpretación especial. Nob significa dos cosas primordialmente. Una, lugar alto. Y dos, profecía. Vea qué interesante esto. David, en medio de su persecución, porque Saúl viene sobre él, se enrumba a un lugar denominado Nob, que en el hebreo significa lugar alto o profecía. Ahora bien, cuando David llega a Nob, no va al pueblo de Nob, no va a las pulperías de Nob, no va a hablar con amigos en Nob. En el lugar donde David se encuentra hay un tabernáculo y hay un sacerdote llamado Ahimelech. Ahimelech es el sumo sacerdote del tabernáculo de Nob. Cuando David, en medio de su persecución, va hasta este lugar denominado Nob, no busca otro lugar sino el tabernáculo. David se dirige exactamente al tabernáculo y entrando en el tabernáculo habla con el sumo sacerdote, pero no le dice por qué está ahí. David tiene miedo, tiene temores profundos dentro de sí y él desconfía de todas las personas. Cuando el sacerdote le pregunta ¿qué haces acá?, David le dice, es que Saúl me mandó a hacer unos mandados. Él no le dice que es que Saúl viene en contra de él, no le dice que lo están persiguiendo para matarlo, no le dice nada, no le abre su corazón, le dice, Saúl me mandó a hacer unos mandados y vengo con unos pocos hombres, pero tenemos hambre. Vea qué interesante esto. ¿Qué tienes para que comamos? ¿Qué hay de comer en un tabernáculo? No hay nada. Para que una persona común coma, no hay nada en un tabernáculo. Porque el tabernáculo no es un lugar de comida, es un lugar de ministración de la presencia de Dios. Los sacerdotes cuando comían, comían afuera. Nadie comía dentro del tabernáculo. Cuando David llega a ese lugar y pide algo de comer, el sacerdote le responde con verdad. Le dice, no tengo nada que darte, excepto, y aquí es donde es claro lo que ocurre. Dice, excepto, vaya por favor al verso 6 de 1 Samuel 21. Dice,
versión Reina Valera 60. Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición. Panes de la proposición significan los panes de la presencia, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Vea qué interesante. En el momento en que David llega a la tierra de Nob, al tabernáculo de Nob, y en el momento en que habla con el sacerdote, se estaba haciendo el cambio de los panes. Porque los panes, y esto es interesante que lo aprendamos, los panes no podían estar añejos. Los panes de la proposición, los panes de la presencia siempre tenían que estar frescos. ¿Sabe qué significa esto? El pan tiene una connotación de la palabra. Usted sabe que proféticamente el pan es la palabra, el sustento, nuestra instrucción y enseñanza. Y en Dios no puede haber palabra añeja. En Dios no puede haber revelaciones viejas. En Dios no pueden haber cosas añejas. El sustento de Dios siempre es fresco. Dice que estaban en ese momento sacando los panes del día anterior y poniendo los panes calientes. Ahora, ¿qué hacían con este pan? Recuerde que no era un pan también especialmente diseñado para ser comido por personas. Este pan tenía mirra, tenía algunas especies amargas. Era un pan que no era sabroso para comerlo. Pero es que eso tenía que ver también con aspectos proféticos específicamente del Mesías. Ese pan nos habla a nosotros de todo el camino que el Mesías debía pasar para poder llegar a ser el pan de vida. Ese pan representaba a Cristo. Esa mirra vertida sobre el pan le daba un sabor amargo, y esto significaba todo el martirio que el Mesías iba a recibir sobre su cuerpo. Jesucristo está representado en la mesa de los panes de la presencia, la mesa de los panes de la proposición. Escuche esto: cuando David llega y el sacerdote le entrega los panes, proféticamente lo que David está recibiendo es el cuerpo de Cristo. Vea qué interesante esto. Este pan solamente podía ser consumido por los sacerdotes cuando se hacía el cambio de los panes. No había nadie más que pudiera comer de este pan. Ahora yo le hago una pregunta: ¿era David sacerdote? No. ¿Era David perteneciente a la tribu de Leví? No, era de la tribu de Judá. ¿Por qué entonces Dios permite? Porque usted no va a encontrar en ningún otro lugar un caso similar a este. ¿Por qué Dios permite que David consuma el pan de la proposición? Porque proféticamente, escúcheme bien, lo que está pasando acá es que se está dando un traspaso del sacerdocio de Leví a Judá a través de David. Vea qué interesante esto. Jesucristo, el Mesías, es conocido como el león de la tribu de Judá, no de Leví, de Judá. Dice la palabra en el libro de Hebreos que él es ordenado bajo la orden de Melquisedec. ¿Sí? O sea, también dice Hebreos que él es nuestro sumo sacerdote. ¿Cómo puede Jesús ser el sumo sacerdote si no es de la tribu de Leví, sino que es de la tribu de Judá? Porque aquí es donde proféticamente Dios hace el enlace. Dios, a través de la persona de David, toma el pan que solamente el sacerdote puede tomar y se lo entrega a David y lo convierte proféticamente en el sacerdote de la posteridad. Por eso David se mueve tan fuerte en temas de adoración, en temas de la casa. Por eso David dice: mejor un día en la casa de Dios que 1000 años fuera de ella. Por eso es que David dice que debemos estar unánimes juntos, alabando a Dios en su casa. Por eso usted ve a David tener una comunión muy clara, muy profunda con el templo, con el tabernáculo. Y usted ve a David gozándose mucho cuando trae el arca. ¿Recuerda usted ese pasaje? David está en Jerusalén, en su palacio, pero manda a traer el arca y él viene delante del arca danzando. Ningún otro rey hizo eso, solamente David.
¿Por qué? Porque David es la recuperación del sacerdocio que Leví pierde. ¿Cuándo pierde Leví el sacerdocio? Cuando es siendo hijo, propiamente la persona, Leví, siendo hijo de siendo hijo de Jacob, Leví junto con su hermano Dan toman la decisión de asumir una venganza en contra de lo que su hermana recibe por un pueblo profano. Es cuando Jacob suelta una palabra sobre ellos, pero ellos no saben la trascendencia de esta palabra, sino hasta generaciones después. Es con Elí, recuerde esto, es con Elí que se corta la línea sacerdotal de Aarón. El último del linaje de Aarón en ejercer en el templo, en el tabernáculo, fue Elí. ¿Quién es Elí? El sacerdote que estaba en el momento en el que Samuel es llevado al templo. Elí enseña a Samuel. Elí le entrega a Samuel todo el conocimiento sacerdotal necesario, porque Samuel no puede asumir el sacerdocio, porque él es el inicio, el arranque de la era profética en Israel. Samuel no va a ejercer sacerdocio en su nombre porque no pertenece al orden sacerdotal. Samuel es un puente, escúcheme bien esto. Samuel es un puente. Samuel es el puente que recibe de Elí el sacerdocio y se lo entrega a David. Samuel sirve como ese traspaso, por decirlo de alguna forma. Y David lo recibe. Ahora, David no está ministrando como un sacerdote en el templo, en el tabernáculo. Pero vamos a encontrar a David ministrando como ningún sacerdote lo hizo nunca. Por eso usted va a escuchar profetas posteriormente hablando, diciendo que es necesario restaurar el tabernáculo caído de David. Ya no habla de Leví. Ni siquiera habla del viejo tabernáculo. Habla restaurar el tabernáculo caído de David. Después podemos hacer un tema sobre eso. ¿Me siguen? Ahora bien, David entonces recibe el pan de la proposición, el pan de la presencia. Lo consume. Proféticamente lo que Dios está haciendo es entregando en él la revelación del Hijo de Dios, la revelación del Mesías. Pero no solamente esto, sino que hace otra pregunta. David le dice a Ahimelech: ¿tienes una lanza o una espada que me sirva? Salí tan en carrera de la presencia del rey que no traje nada. Ando desarmado. Y el sacerdote le dice: aquí en este lugar no hay de esas cosas. O sea, las armas no eran parte de los utensilios del tabernáculo. Pero, escuche bien esto, había una. ¿Por qué había una espada en el tabernáculo si no debía estar en el tabernáculo? A veces leemos la historia y no nos preguntamos ciertos detalles de la misma. El tabernáculo no era la bodega de Israel. ¿Me explico? Entonces no debía existir una espada, ni una lanza, ni una piedra siquiera. ¿Por qué había una espada en ese lugar? Porque proféticamente se estaba soltando una palabra y tenía que venir sobre David. David tenía que ir a la tierra de Nob. David tenía que hablar con Ahimelech. David tenía que recibir de Ahimelech la espada de su enemigo. ¿Quién era su enemigo? Goliat. Era la espada de Goliat. Vea qué interesante. Vea lo que dice. Salte al verso 9, por favor. Dice: y el sacerdote respondió: la espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí, envuelta en un velo, detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: ninguna como ella, dámela. Lo que David está diciendo es: esta es la mejor espada que puede haber. Entréguemela. Y el sacerdote se la da. ¿Cómo es que se unen aquí los puntos de modo que David llega a pedir dos cosas? Dos cosas que no se pueden pedir en el tabernáculo.
Es que nadie puede llegar a pedir comida al tabernáculo porque no hay comida. Y nadie puede ir a pedir armas porque tampoco hay armas. ¿Cómo es que entonces David llega con esas dos peticiones? Porque David es un hombre con un carácter profético y porque el tiempo de Dios se cumple. Porque Dios había establecido ese tiempo, ese lugar, ese momento específico para poder traer una reivindicación profética sobre David. No solamente David está recibiendo el sacerdocio, sino que está recibiendo una revelación profética donde se le está diciendo: te entrego las armas de tus enemigos con las cuales vencerás. David se convierte en un guerrero profético de alto nivel. David se convierte, escuche bien esto, cuando usted y yo venimos a la presencia de Dios, no solamente tenemos sustento, también tenemos armas, porque nuestras armas no son carnales, dice la palabra, sino espirituales y poderosas para vencer principados y potestades. O sea, no es con espada, no es con ejército, sino es con el Espíritu de Dios. Cuando yo vengo a la presencia de Dios, encuentro, escuche bien esto, cuando yo vengo a la presencia de Dios, encuentro sustento, pero también encuentro arma para pelear. Y las dos cosas representan lo mismo: la palabra. Porque dice que la palabra es como espada más cortante, espada de dos filos, que penetra profundo hasta el tuétano. ¿Recuerda usted ese pasaje? ¿Qué recibió David entonces? La palabra. ¿Y quién es la palabra? Cristo. ¿Se da cuenta de lo que se le está entregando a David en las manos? La revelación poderosa de Cristo en el Antiguo Testamento. A David se le está entregando la llave profética. Oiga bien, es que yo necesito que usted se conecte proféticamente conmigo en esta noche. Lo que Dios está depositando en David es la simiente del Mesías en un acto profético en la tierra de Nob. A nadie se le dio eso. Por eso es que Jesús es conocido como el Hijo de David. Proféticamente, lo que en la tierra de Nob se le estaba dando a David era el factor genealógico, la activación profética de la línea genealógica del Mesías. Porque las dos cosas, tanto el pan como la espada, representaban a Cristo. ¿Y dónde estaban? Coincidentemente, rescatemos comillas, en el tabernáculo. Y por si usted no lo sabe, todo el tabernáculo representa a Cristo. Todos los utensilios, todo lo que hay en el tabernáculo representaba a Cristo. Entonces, se le entrega esto a David. Se le entrega el pan y se le entrega la espada. David, ¿cómo llega? Cansado, abatido, hambriento y desprotegido. ¿Cómo sale? Con fuerzas renovadas y con la mejor espada que había en la tierra de Israel en su poder. David lo dice: como esta espada no hay ninguna, démela. Seguro iba a decir que no. Vea qué interesante esto, escuche bien, porque es que aquí hay una riqueza profética. Recuerde que cuando David se enfrenta a Goliat, David toma una piedra y con esa piedra tumba al gigante, ¿sí? La coloca en la onda, la lanza y esa piedra golpea fuertemente en la frente de Goliat. Cuando Goliat cae, David se apresura, dice que él corre hacia el cuerpo caído de Goliat. ¿Y qué hace? Le quita la espada y le corta la cabeza. Escuche bien esto. Dice la palabra del Señor, Génesis capítulo 3. Mujer, la serpiente te herirá en el calcañar, pero tú la herirás en la cabeza. Yo no sé si usted me está siguiendo la línea profética aquí.
David corta la cabeza de Goliat, el más grande enemigo, el más grande adversario que tenía Israel en su tiempo. Siglos después, Jesucristo corta la cabeza de su enemigo, Satanás. ¿Me está siguiendo? Esto es una línea profética, esto es una línea profética. Lo que David hace posteriormente, porque David en la palabra es una imagen previa de Jesucristo. Aun cuando David falla, muchas veces, dice la palabra que David tenía el corazón como el corazón de Dios. Vea qué fuerte como Dios habla acerca de David. Aún David fallando, mentiroso, asesino, todo lo que usted quiera, adúltero, mujeriego, todo lo que usted quiera imaginarse de David. Y aún así Dios dice, un hombre conforme a mi corazón. Y de ese hombre adúltero, mentiroso, asesino, proviene el Mesías. Porque de lo débil Él se glorifica. Dios no anda buscando gente perfecta, anda buscando gente sensible. Grábese esto, Dios no anda buscando gente perfecta, anda buscando gente sensible. Porque cuando David reconoce su pecado, dice, abatido estoy hasta los huesos. Lávame y seré más blanco que la nieve. Límpiame, dice, y seré como blanca lana. Él reconoció su pecado, su falta, se humilló y el Señor lo restauró. Y juró a David cosas grandes. Y lo primero que le dice es, tu reino será eterno por las generaciones. Cómo Dios le profetiza a David desde el primer instante, desde el primer momento. Dios le profetiza a David. Ahora, este no es el tema, pero continuemos. Vamos a darle un pequeño movimiento en el capítulo 22. Saliendo David de la tierra de Nob, dice la palabra que él se va a algunas ciudades filisteas, hace algunas cosas y por primera vez se enrumba a la tierra de Adulam. Estando en la tierra de Adulam, busca la cueva y se mete en ella. Hasta este momento David prácticamente anda solo. 4 o 5 personas son las que siguen a David en ese momento específico. Después de salir de Nob, David va a una ciudad filistea, de ahí sale rápidamente y se interna en una de las cuevas de la tierra de Adulam. Ahora, escuche bien esto. Esta cueva en la que él está, a oídos de su familia llega que él se encuentra ahí, y tanto sus padres como sus familiares llegan. ¿Por qué llegan ahí? Porque están siendo perseguidos por Saúl. O sea, si hay alguien que podía saber dónde estaba David, era su familia. ¿Qué hace la familia? Deja su tierra y se desplazan ¿a dónde? A donde está David. ¿Cómo se dan cuenta? No sabemos. Pero alguien les dice que David está en Adulam, en una de las cuevas, y llegan hasta ese lugar. Ahora bien, escuche esto. David es el hombre que recibe el sustento del cielo y recibe también la espada para vencer a sus enemigos. Pero se va a meter a una cueva. ¿Qué hace el ungido de Dios en una cueva? ¿Por qué está metido en una cueva? ¿Recuerda cuando Elías mata a los profetas de Baal y Acera? A filo de espada, dice que los degolló a todos. Y una vez que termina, Jezabel manda un mensaje y dice, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora no estás tú igual que estos sacerdotes. ¿Qué hizo el ungido? Acababa de vencer, acababa de hacer que el cielo se abriera y descendiera fuego. Y cuando Jezabel lo manda a llamar y le lanza esta palabra, todo lo que hizo queda atrás. Y él corre y se mete ¿a dónde? Ahora escuche bien esto. Cuando él va camino a la cueva, ¿qué sucede? Dice que se acuesta en un lugar, reposa y lo despierta un ángel. ¿Y qué le da el ángel? Pan, una torta.
Le dice, come, porque te queda un camino largo. Le da pan. Y después de comer pan, ¿para dónde se va? A lo profundo de la cueva. Se mete a la cueva. Escuche bien. Cuando él entra a la cueva, Dios le habla, pero Dios no entra a la cueva con él. Ponga atención porque aquí ya el tema agarra forma. Dios no entra a la cueva con Elías. Dios le habla y le dice, Elías, salga para hablar con usted. Hasta que Elías no sale de la cueva, no viene la asignación de Dios sobre él. Escuche bien esto. ¿Cuál es la asignación? Vas a buscar a alguien sobre el cual vas a depositar el manto de paternidad que yo he puesto sobre ti. ¿Me explico? Cuando él sale de la cueva le dice, vaya y me unge a Eliseo. Pero no le habla de Eliseo mientras él está en la cueva. No le habla de su destino profético mientras él está en la cueva. No le habla de su asignación ni su propósito mientras está metido en la cueva. Tiene que sacarlo de la cueva. ¿Por qué? Porque la cueva no es el lugar del ungido. Yo no sé si me sigues. La cueva no es el lugar del ungido. La gente ungida no puede estar en una cueva. A Cristo lo metieron en una cueva. Y al tercer día la gloria lo saca de ese lugar. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbidos, dice. Son en victoria. Porque el ungido no puede estar en una cueva. Yo no sé si usted me está comprendiendo proféticamente esto. Un hijo de Dios no puede estar en una cueva. Las cuevas no nacieron para nosotros. Porque lo que hay en nosotros es demasiado fuerte para estar guardado en una cueva. ¿Por qué Elías entró a la cueva? Por la misma razón que David entró. Son sinónimos. Ambos entraron por la misma razón. Estaban siendo perseguidos, su vida corría peligro. Pero antes de entrar a la cueva fueron sustentados con lo mismo, sustentados con pan. Pero el pan no se te va a dar cuando estás en la cueva. El pan se te da hasta que sales de la cueva. ¿Me explico? ¿Qué es una cueva? Una cueva es un lugar oscuro, un lugar escondido, lleno de alimañas. En las cuevas hay murciélagos. En las cuevas hay bichos raros. ¿Por qué? Porque las cuevas son oscuras. ¿Alguien conoce una cueva iluminada? Son oscuras normalmente. ¿Qué vive en las cuevas? Las cuevas se usan solamente para entrar y salir, pero no son lugares para vivir. Cuando el pueblo de Israel era perseguido en el libro de Jueces, se escondían en cuevas. Escuche bien esto. Cuando yo me separo de la presencia de Dios, busco cuevas donde estar. Pero alguien que está lleno de la presencia de Dios nunca va a entrar en una cueva. Ahora usted me dirá, pero es que Elías tenía la presencia, David era el ungido. Pero recuerde esto, David y Elías tuvieron una razón particular. Tuvieron temor, se les olvidó quiénes eran. Se les olvidó quién los había llamado y para qué. Cuando yo me olvido del propósito, cuando yo me olvido de quién soy, corro a la cueva en medio de la crisis. Porque el enemigo siempre va a soltar palabra en contra de nosotros. El enemigo siempre va a decir, tienes tus días contados, no te va a alcanzar, no lo vas a lograr. Por más que lo intentes, no vas a poder. El enemigo es la única palabra que tiene para nosotros. ¿Y qué hacemos nosotros? Cuando escuchamos y recibimos esa palabra, nos vamos y nos metemos a la cueva. Y el Señor cierra su boca. Mientras estemos en una cueva, nunca habrá palabra para nosotros. Y entonces Dios llama a Elías y le dice, salga. Y le da palabra, continúe con su asignación. Vea lo que dice. Primera de Samuel 22:2. Estando David en la cueva, dice, y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres.
¿Quiénes le llegaron a David en la cueva? Los endeudados, los que tenían amargura de espíritu, los afligidos, la mejor gente que podía encontrar. Cuando yo estoy en una cueva, ¿quiénes se me pegan? Los más ungidos, los más cargas. ¿No tiene esto un peso espiritual? Cuando yo me meto en una cueva, ¿quién es el que llega siempre ahí? El que me dice, no hombre, yo estoy peor que usted. ¿Qué dice que se metió en una cueva? No tenía con quién hablar. Venga para contarle las penas mías, para que llore conmigo. Venga, lloremos juntos. Como decían, llore conmigo, papi. ¿Mm? Estando David en la cueva, ¿por qué no llegaron antes? Porque era gente que buscaba dónde esconderse. Escuche bien esto. Era gente que buscaba dónde esconderse. Porque no llegaron antes donde estaba David, porque David estaba expuesto. David estaba a la luz. Mientras David estaba a la luz, ellos no estaban ahí, ellos no llegaban. David entró a la cueva y entonces vinieron los afligidos, los endeudados, los enlutados, los que tenían problemas. Ahora, vea lo que dice la Biblia Kadosh, este mismo versículo. Entonces todos los afligidos, en deudas y con problemas en la mente. ¿Así lo traduce la Kadosh? Es que a veces somos muy románticos y la Reina Valera nos dice, no, todos los que estaban afligidos. No, la Kadosh es un poquito más cruda. Dice, los que tenían problemas en la mente empezaron a reunirse alrededor de él y él se convirtió en el jefe. ¿Cómo se llama la obra? El jefe de los que tenían problemas en la mente. ¿Me doy a entender? ¿Me está siguiendo proféticamente hacia dónde vamos? David se metió a una cueva donde nadie lo mandó y le llegó lo que él no estaba buscando. Escuche esto, hay una máxima espiritual. Espíritus similares se atraen. Espíritus similares se atraen. Siempre será así. Espíritus similares se atraen. ¿Por qué llegaron los afligidos? Porque David estaba afligido. ¿Por qué llegaron los que tenían problemas en la mente? Porque David estaba patinando, estaba mal en ese momento, estaba escapando por su vida. ¿Cómo se podría sentir David? Su propio suegro estaba detrás de él para matarlo. David tenía un problema emocional muy fuerte en ese momento. David se estaba moviendo en función de lo que estaba pasando a su alrededor. Pero Dios no le dijo que fuera a la cueva, Dios no le dijo que se metiera en ese lugar. Dios no le dio esa palabra, sin embargo él asumió y se metió en ese lugar. Escuche esto, Dios es un Dios de luz, de cosas expuestas a su santidad, no de escondites, oscuridad o medias tintas. Los tonos grises no provienen del reino de los cielos. Dios no es un Dios de tonos grises, los tonos grises son negro diluido. Los tonos grises son más negro que blanco. ¿Me explico? Los tonos grises es una extensión de lo negro. Es cuando yo justifico mis acciones delante de Dios. Es cuando yo tomo mi pecado y lo justifico y lo convierto en un tono gris para que no sea tan negro, para que no sea tan oscuro, para que no suene tan feo. No es que Dios me entiende, mi humanidad, y usamos su humanidad para decir es mi tono gris. En Dios no hay tonos grises. Jesús dijo, nadie puede servir a dos señores, o ama a uno y aborrece al otro, o viceversa. Y estamos hoy viviendo días donde necesitamos sacar de nuestra vida los tonos grises. Necesitamos volvernos a Dios de verdad, en blanco o en negro. David estaba lleno de tonos grises, por eso entró a la cueva. Y cuando entró a la cueva, aquellos que pensaban como él, que se movían como él, se le pegaron a él. Cuando yo estoy en una cueva, tengo que pelar los ojos grandes para ver quién se me está arrimando, quién se me está acercando,
¿Con qué intenciones viene? ¿Me explico? ¿Me sigues aquí? Cuando yo me meto en una cueva, uno, es porque me alejé de la presencia. ¿De dónde salió David antes de entrar a la cueva? Del tabernáculo, del lugar de la presencia. ¿Qué recibió en la presencia? Pan y una espada. ¿Qué recibió en la cueva? El puestazo. El jefe de los endeudados, los afligidos, los amargados. ¿Te das cuenta la diferencia que hay entre un lugar y en otro? En una se encuentra David con un hombre que lo posiciona proféticamente, con un Ahimelech que lo posiciona, lo coloca en el destino, le traza el diseño. Ahimelech no sabe lo que está haciendo, pero Dios sí, y Dios lo usa. Porque otro sumo sacerdote le hubiera dicho: aquí no hay nada para usted, váyase, yo no quiero problemas. ¿Me explico? Pero Ahimelech abre sus sentidos proféticos, y aunque él no entienda lo que está pasando, se deja llevar por el Espíritu y posiciona, enrumba, coloca de nuevo a David en el camino. Pero David se olvida y se va y se mete a la cueva, y cuando él entra a la cueva, lo buscan las personas iguales a como él estaba. Ahora llegamos a 1 Samuel 24. Escuche bien esto. La primera vez que David se mete a la cueva es en Samuel 22. Porque David vuelve a la cueva otra vez. Porque David sale de la cueva, pero sale con esa gente detrás de él. Y ya lo nombraron jefe. Este es el amargado líder, el afligido líder. Y él sale de la cueva. Pero en el capítulo 24 dice que él regresa a la cueva. Siendo perseguido de nuevo por Saúl, él regresa a la cueva. Vea qué interesante esto. Escuche bien, dice: estando David y sus hombres dentro de la cueva, Saúl, que lo está persiguiendo, ingresa sin saber que David está ahí. Nos han enseñado durante muchos años, si hemos escuchado esta historia, que Saúl llega a esa cueva y se queda dormido, ¿verdad? Y que estando Saúl dormido, viene David calladito, coge el manto y lo corta. Eso no es así. Saúl no entró a dormir, entró a hacer sus necesidades. A eso entró Saúl a la cueva de Adulam, a hacer sus necesidades biológicas. Lo dice la palabra. Vea lo que dice la traducción Kadosh, la primera parte del verso 3. Cerca de un rebaño de ovejas en el camino había una cueva, la cueva de Adulam, la cueva donde está David. Y Saúl entró para cubrir sus pies. Cubrir sus pies en el hebreo se interpreta como bajarse los pantalones y hacer lo que la naturaleza tiene que hacer, que la naturaleza siga su curso. Eso es lo que significa cubrir sus pies. No es que Saúl entró, se sentó y se tapó los pies. Es que al quitarse las vestiduras caían sobre los pies. Por eso dice cubrir sus pies. Vea lo que dice la Kadosh. Perdón, eso es lo que dice la Kadosh. Vea lo que dice la traducción viviente. En el lugar donde el camino pasaba por algunos rediles, Saúl entró en una cueva para hacer sus necesidades. ¿Ok? Entonces, ¿a qué entró Saúl? A hacer sus necesidades. ¿A la cueva donde estaba quién? Donde estaba David. Ahora, note esto, porque aquí esto se pone interesante. El ungido de Dios, que es Saúl, aún desechado por Dios, sigue siendo el ungido. Entra a la cueva, se quita las ropas. ¿Cómo estaba Saúl delante de David? Desnudo, desprotegido. Saúl no tenía defensa, estaba expuesto. ¿Me explico? Vea esto, qué interesante.
Saúl no está acostado durmiendo con sus ropas puestas. Saúl se quitó sus ropas para hacer sus necesidades en ese lugar. Y David lo mira, desde adentro de la cueva lo mira. Pero no solo David lo ve. Todos los que están con él también ven al rey. Donde entra a la cueva, se empieza a quitar las ropas y las baja hasta sus pies. Y es cuando se activan. Oiga esto. La gente que te sigue en la cueva se activa, confabula contigo. Vea esto, escuche. En el momento en que Saúl es vulnerable, los hombres de David rápidamente se mueven y hablan a David y lo aconsejan. ¿Qué le dicen? Tengo varias traducciones porque quiero que le quede muy claro. Vea lo que dice la Reina Valera 60, verso 4, 1 Samuel 24:4. Dice: entonces los hombres de David le dijeron: he aquí, ponga atención a esto, el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. ¿Es lo que le dijeron los hombres a David? David, este es el día donde Dios te dijo que te iba a entregar a tu enemigo en tu mano. Y se levantó David y calladamente cortó la grilla del manto de Saúl. O sea, ¿qué hizo David? Recibe el consejo de los hombres y le dicen: David, este es el momento, aquí es cuando. Está desprotegido, está vulnerable, no puede defenderse. Búsquelo. Claro, ellos estaban buscando que David lo matara. Pero David dice que calladamente se va suavecito, suavecito, suavecito. Se agacha, coge el manto, lo jala y corta un pedazo del manto. Vea lo que dice la traducción lenguaje actual. Entonces los hombres de David le dijeron: ¿te acuerdas que Dios te prometió? Oiga estas palabras. ¿Te acuerdas que Dios te prometió que te vengarías de tu enemigo y que le harías lo que quisieras? Vea la clase de amigos que tenía David. Pues bien, ahora es cuando debes hacerlo. Pero David le respondió: que Dios me libre de hacerle algo a mi señor el rey. Oiga esto: nunca le haré daño. Oiga lo que dice esta versión: pues Dios mismo lo eligió como rey. Sobre su cabeza se derramó aceite como señal de la elección de Dios. Vea la ubicación que tenía David. David no dijo: sobre mi cabeza fue ungido también aceite. Estaba ungido David ya. Pudo haber dicho: sobre mi cabeza se ungió el aceite, se colocó el aceite. Tengo derecho de matar al rey. Él dice: me libre Dios de hacer algo así, porque el aceite fue derramado sobre su cabeza. Algo que tenía David es que reconocía sobre quién estaba depositada la autoridad. Y a David le temblaba el pulso por levantar la mano en contra de Saúl. Escuche. Y aunque David les prohibió a sus hombres atacar a Saúl, él mismo se acercó en silencio a donde estaba Saúl y cortó un pedazo de la orilla de su manto. Sin embargo, más tarde pensó que no debía haberlo hecho. En cuanto Saúl terminó, se levantó y salió de la cueva para seguir su camino. Saúl no se dio cuenta de nada. Porque dice en la Reina Valera: calladamente. En la lenguaje actual dice: se acercó en silencio. Vea lo que dice la traducción viviente. Ahora es tu oportunidad. Vea cómo estos hombres le aconsejan. Ahora es tu oportunidad. Los hombres le susurraron a David: hoy el Señor te dice. Oiga el atrevimiento. Hoy el Señor te dice: te aseguro que pondré a tu enemigo en tu poder para que hagas con él lo que desees. Afligidos, endeudados, y hasta se dan el lujo de declararse profetas. Porque en la cueva recibieron la voz de Dios que decía: tienes que matar a David, a Saúl. Así te dice el Señor. Tenga cuidado, porque hay gente que está metida en una cueva y andan profetizando. Andan soltando palabra. Por eso las palabras no se cumplen y por eso las palabras traen división y ruina. Qué fuerte es esto. Ninguno de los hombres que estaban con David era profeta. Nadie podía atribuirse el decir: así dice el Señor.
Oiga qué fuerte esto. Dice, así te dice. Entonces David, ¿qué hace? Se le acercó sigilosamente y cortó un pedazo del borde del manto de Saúl. Y la última versión que le quiero leer es la Kadosh. Dice, y los hombres de David le dijeron, mira, el día ha llegado cuando Yahweh te dijo, yo te entregaré a tu enemigo y tú harás a él lo que sea bueno a tus ojos. Entonces David fue, sin ser observado, y cortó la esquina del manto de Saúl. Pero después de hacer esto, el propio corazón de David lo golpeó por cortar el manto de Saúl. Póngame atención. Dios nunca le dijo a David que Saúl era su enemigo. Nunca. Dios sí habló a David y le dijo, tus enemigos caerán delante de ti. Pero nunca le dijo que Saúl era su enemigo. ¿De dónde tomaron estos hombres para decirle, ¿recuerdas la palabra que te dio? ¿De dónde sacaron eso? ¿De dónde sacaron esa palabra? Esa palabra no existía. Porque cuando yo estoy afligido, conviviendo con afligidos, la palabra que ellos me dan para mí es palabra de Dios. ¿Dónde está David? En una cueva. ¿Con quién? Con gente afligida. ¿Quién le aconseja? Los afligidos. ¿Qué termina haciendo David? Lo que los afligidos lo impulsan a hacer. ¿Se da cuenta del peligro de estar en una cueva? De vivir en una cueva, espiritualmente hablando. En una cueva no hay claridad para pensar, en una cueva no hay claridad para tomar decisiones. Yo no puedo tomar decisiones estando en una cueva. Hermano, salga de la cueva para que piense bien, para que la luz de Cristo te ilumine. Tienes que salir de la cueva. La luz de Cristo no va a venir a tu cueva. Tenemos que volvernos a la luz de Cristo, a la luz de Dios, para poder pensar con claridad. Ningún profeta profetiza en una cueva. Si a usted lo llaman por teléfono y le dicen, mira, te voy a dar una palabra profética, dígale a esa persona, primero salga de la cueva y después me profetiza. ¿Me estás captando lo que te quiero decir? David, así te dice el Señor, mata a Saúl. ¿Quién estaba hablando ahí? ¿Quién estaba hablando? ¿Qué hubiera pasado si David mata a Saúl? El propósito de Dios se corta. ¿Qué era lo que buscaba el enemigo? Que eso pasara. Escuche bien esto. Cuando Saúl se mueve en desobediencia, por ahí del 1 Samuel 16, 17, dice la palabra que Saúl ofrece un sacrificio que no le corresponde. Póngame atención a esto porque esto es importante. Dice la palabra que los únicos que podían ejercer sacrificios eran los sacerdotes. Eso está en Levítico. La Torá enseña que los únicos que pueden ejercer y realizar oficios del sacerdocio son los sacerdotes. Cuando Elí muere, el oficio sacerdotal le es entregado a Samuel. Por eso él ejerce por un poco tiempo el sacerdocio o las labores sacerdotales junto con lo profético. El único que podía entonces ofrecer el sacrificio antes de una batalla era Samuel. Pero Samuel se había tardado, dice la palabra que Samuel se había tardado. Entonces Saúl, al ver que la gente se desesperaba, decidió hacer el sacrificio. Cuando el sacrificio está ardiendo, aparece Samuel en escena. Yo no puedo actuar por presión de la gente. Tengo que actuar por obediencia a Dios. Bueno, Saúl se mueve en desobediencia. Aparte de eso, el Señor le dice, toma a Amalek, mátalo, y a toda su gente, incluidos los niños y las bestias. Y va Saúl y mata lo que no le gusta, pero lo que le gusta lo deja vivo. Cuando viene Samuel a pedir cuentas de lo que había hecho, la respuesta de Saúl es, hicimos todo cuanto Jehová nos dijo. Y entonces la pregunta de Samuel es, ¿y por qué escucho yo
vacas, ovejas. Dice Saúl, no. Es que el pueblo quiso guardar lo mejor para Jehová, para holocaustos de Jehová. Cuando Samuel se va a ir, después de que le suelta la palabra a Saúl y le dice, el reino, ya tú no eres el rey para Dios, dice que Saúl toma el manto de Samuel y lo rasga. Samuel se vuelve y le dice, hoy el reino te es quitado, el reino te es cortado. Ponga atención aquí. Esta profecía tiene cumplimiento con Jeroboam y Roboam después de Salomón, cuando el reino es partido en los reinos del norte y el reino del sur. Reino del norte, Israel, 10 tribus. Reino del sur, Judá, Jerusalén. Posteriormente, Judá absorbe Benjamín y se convierten en Judá. Pero lo que pasa en ese momento tiene una repercusión profética. Escuche esto. Lo que Dios dice se cumple solo porque Dios lo dijo. Cuando David se acerca a Saúl y toma su manto, ¿qué hace David con el manto? Y el Espíritu dice, compunge a David y lo hace arrepentirse. ¿Sabe por qué? Porque David entendió la palabra que Samuel le había dado a Saúl. Le recordó lo que Samuel le había dado a Saúl. El reino será cortado. Y David dijo, yo fui parte de esa separación. Yo no tenía por qué tocarle el manto. Yo no tenía por qué haberle roto el manto. Yo no tenía por qué. David recordó esa palabra de que el reino iba a ser partido. Y David se entristeció profundo en su corazón. Porque él hizo lo mismo que Saúl hizo con Samuel. O sea, proféticamente, estando en la cueva, David reactivó la palabra de la división del reino. Estando en la cueva. ¿Cuándo es que David peca con Betsabé? Estando en la cueva emocional en la cual estaba. Él tenía que estar en la batalla y se quedó en el palacio dando vueltas en la azotea pensando en cosas raras. David era recurrente en las cuevas emocionales. David era una persona recurrente en las cuevas emocionales. Por eso cometía errores. David tenía problemas en las cuevas emocionales porque el día, escuche bien, el día que Absalón levantó la mano contra él y quiso usurparle el reino, David dijo, me es mejor que Absalón esté vivo a que todo el pueblo esté bien. David tenía problemas emocionales muy fuertes. David se metía en cuevas constantemente. Vivía en cuevas constantemente. Recuerde que cuando David peca con Betsabé y Betsabé queda embarazada de un hijo, el profeta Natán busca a David y le dice, David, tengo un problema legal con usted. Escuche esto. Lo que Natán le dice a David no es una palabra de bendición, viene con juicio. Porque lo que viene a la cueva para nosotros es juicio. Nunca viene una palabra de bendición para alguien que está en una cueva. Siempre va a haber palabra de juicio. ¿Cuál fue la palabra? El hijo que entre tú y Betsabé van a tener, ese hijo muere. Porque levantaste la mano contra el esposo de Betsabé. Porque en vez de hacer lo que Dios te llamó a hacer, hiciste lo que quisiste. Ese hijo morirá. ¿Cierto o mentira? Fue lo que pasó. David se arrepiente, busca el rostro de Dios. Su espíritu se compunge de tal forma y logra el perdón divino. ¿Cuándo? Cuando sale de la cueva emocional. Y cuando él sale, ¿cuál es la palabra? El hijo que vas a tener con Betsabé será tu heredero. Y él
construirá mi templo. El mismo hombre con la misma mujer. Pero ese hombre primero estaba en una cueva. Cuando él sale de la cueva, vuelve a recibir la palabra de Dios. Vea qué fuerte que es esto de las cuevas. Vea qué fuerte es cuando usted y yo nos metemos en una cueva de dolor, mire, de angustia, de resentimiento, de ira, de descontento. Cualquier factor emocional nos mete a nosotros en una cueva. Cuando usted sienta que ya no da pie en bola, que ya no puede más, está entrando en una cueva. Porque en una cueva no hay palabra de Dios. En una cueva no vas a encontrar palabra de Dios. En una cueva nunca vamos a encontrar prosperidad. En una cueva no hay paz, porque a las cuevas entra la gente que está desolada. La gente que se siente triste y abandonada son los que se meten. Ahí es cuevas de dolor, cuevas de resentimiento, cuevas de recelos, en las cuales los cristianos entran porque le rinden un culto aparente a sus emociones, porque abrazan el cómo me siento hoy y esperan que Dios vaya tras ellos y los saque con lazos de amor de la cueva. Escuche bien esto: Dios no va a sacar a nadie de la cueva. Yo tengo que salir porque yo fui el que me metí. Cuando Jesús va a sacar a Lázaro del sepulcro, Jesús ni mueve la piedra, ni entra por Lázaro, ni le quita las vendas. Porque Jesús no metió a Lázaro en ese lugar. ¿Qué le dice Jesús a Lázaro? Lázaro, ven fuera. Los hombres corren la piedra. Lázaro, a como puede, pero él sale. Jesús no dijo, quiten la piedra para entrar a sacar a ese hombre de ahí. No, Señor, porque Dios no entra en las cuevas. Dios no entra en las cuevas. Dios no entra en las cuevas. Llévese esto hoy. Dios no entra en las cuevas. Si usted se metió en una cueva, prepárese a salir de esa cueva. ¿Quiere que Dios le vuelva a hablar? Salga de esa cueva emocional ahora. Este es el momento de salir de ese lugar. ¿Quieres que Dios te vuelva a hablar? Sal de la cueva emocional. Escuche esto. Cuando Abraham sale con Lot y comienza a tener problemas con Lot, Dios le deja de hablar a Abraham. Porque Abraham se mete en una cueva emocional. ¿Cómo voy a soltar a Lot? ¿Cómo voy a soltar a Lot? La palabra de Dios fue: sal de tu casa y de tu parentela. Sal de todo lo que tú tienes y yo te prosperaré. Pero él dijo, y me llevo a Lot. Dios no le dijo que se llevara a Lot. Cuando ya el problema es grande, dice que ya Abraham no sabe qué hacer con Lot. Lo lleva a lo alto de la montaña y le dice: para donde usted se vaya está bien, yo me voy para el otro lado. ¿Para dónde cogió Lot? Para la llanura, cerquita de donde estaba Sodoma y Gomorra. Y dice que cuando Lot se fue, habló Jehová con Abraham. ¿Y qué le dijo? No te preocupes de nada, yo te bendeciré. Pero tuvo que salir de la cueva, hermano, por favor, ya no abrace cuevas. Ya no abrace cuevas emocionales, salga de eso. Es un círculo vicioso. David tenía un círculo vicioso llamado cueva. Escuche bien esto: David salió una vez de la cueva y le fue mal, porque entró solo y salió con 400 peores que él. Y todavía vuelve a meterse a la cueva y sale peor que como entró, porque toca el ungido. Porque los que se meten a la cueva terminan tocando al ungido. ¿Vea qué fuerte es esto? El consejo de los malos circunda la cueva. Usted no encuentra nunca un hijo de Dios en una cueva. Usted encuentra un afligido. Usted encuentra a alguien con descontento, alguien resentido. Esa es la gente que merodea las cuevas. Porque los hijos de Dios, dice, manifiestas son las obras de la carne. Aleluya. ¿Cierto?
Y de estas, dice el apóstol Pablo, no participen ustedes, porque ustedes son hijos de la luz. Nosotros somos hijos de la luz. Y la luz admirable, el Padre de la luz, se ilumina sobre nosotros. Ni usted ni yo nacimos para vivir en una cueva. Las cuevas no fueron para nosotros. Las cuevas no pudieron sostener a Cristo. Por eso es que Pablo dice: si pues habéis resucitado con Cristo, o sea, si pues habéis salido de la misma cueva donde quiso entrar Cristo, busca las cosas de arriba, no las de la tierra, no las de abajo. Busca las cosas de arriba, donde está Dios. Porque si hemos resucitado con Él, seremos partícipes también de su gloria, a como fuimos partícipes de su aflicción, dice Romanos. Cuando yo salgo de la cueva, me vuelvo una persona de diseño, una persona de propósito, una persona con destino. Pero cuando estoy dentro de la cueva, me vuelvo un mártir. En la cueva lo que hay es lloro y crujir de dientes. Es que a mí me va tan mal. Es que yo ya no puedo más. Señor, ¿por qué no acabas con mi vida? ¿Usted cree que eso sale de la boca de un hijo de Dios? Hay gente que justifica los deseos de morirse diciendo: no, es que yo lo que quiero es estar en la presencia de Dios. ¿A cuál presencia? ¿Y de cuál Dios va a llegar? ¿Me explico? No, porque no nos ha sido dado espíritu, ya lo hablamos. ¿De qué? De cobardía. ¿Quiénes estaban dentro de la cueva? Los cobardes. Eran los cobardes los que estaban en la cueva. Los que tenían miedo. Los que no sabían qué hacer. Yo creo que el Señor es claro en esta noche. Oiga bien esto. Cuando yo entro a la cueva, cierro mis oídos y sentidos espirituales, porque en la cueva no puedo ver luz. Y si Dios no habita en las cuevas, y en una cueva yo escucho una voz que dice: soy tu Dios, ¿quién cree usted que está hablando? El que habita en la cueva. El que habita en las cuevas. El que habita en las cuevas. Cuando usted está en una cueva de aflicción, ¿quién cree que le lleva a tomar decisiones? ¿Quién es el que cree que le dice: deje todo botado, renuncia a todo? ¿Aló? Cuando estamos en las cuevas, ¿cuál es el primer sentimiento que viene? No, yo voy a dejar la iglesia. No, yo voy a dejar de orar. No, porque es la voz de la cueva. El que mora en las cuevas habla a los oídos del que entra en las cuevas. Aleluya. Y no importa si se viste de luz, es morador de las cuevas. Por eso es que hay que tener mucho cuidado, hermano. Cuando uno está afligido, hay que salir de la aflicción. Porque nos fue dado espíritu de autoridad. Diseño legal nos ha sido entregado en las manos. Madurez y carácter. Autoridad, madurez y carácter. Eso es lo que nos ha dado Dios. ¿Qué se necesita para salir de la cueva? Autoridad, madurez y carácter. Porque de lo contrario, me quedo ahí lamiéndome las heridas. Es que nadie tiene lástima por mí. Es que pobrecito yo. Es que a mí sí que me va feo. ¿Cómo? Yo no puedo percibir a un hijo de Dios a punto de sentarse con Cristo en gloria diciendo: pobrecito yo. Dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le libra el Señor. Esa es la palabra que pesa sobre nosotros. Dios no va a entrar a ese lugar oscuro a querer sacarnos de ahí. La orden del Señor va a ser: sal de ese lugar. Sal de ese lugar. Vea qué interesante esto. A los muertos Jesús les habló, no los tocaba. Vaya a los evangelios. A los muertos Jesús les hablaba, no los tocaba.
Cuando la hija de Jairo muere, dice la palabra que Jesús entra, manda a sacar a toda la gente, porque él dice, esta niña no está muerta. A todos los sacó. Y dice la palabra en el original que Jesús se quita su talit, su manto de oración, se lo quita y lo coloca sobre la mujer, sobre la niña. Por eso es que dice talit akumi, niña sobre la cual reposa mi talit, niña sobre la cual reposa mi manto. A ti te digo, levántate, porque lo que me levanta a mí es el manto. A mí lo que me levanta es el manto. Cuando Jesús pone su manto sobre mí, yo salgo, yo salgo, yo salgo. Talita Kumi, sobre ti que reposa mi manto. Yo no sé si usted proféticamente puede hoy decir, sobre mí reposa el manto del Maestro. Ese manto, esa unción, ese carácter de Cristo. Jesús puso el manto y se aleja y le dice, sobre ti está mi manto. ¿Qué está diciendo? Aquí la muerte no tiene poder. Lo que pesa sobre ti es el manto que yo poseo. Lo que yo tengo es lo que te levanta. Aleluya. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria, porque dice que ni la muerte ni el Seol pudieron retenerlo. La mayor victoria que pesa sobre nosotros es que a Él no lo pudieron retener. Y con su victoria nosotros salimos de cualquier cueva en el nombre de Jesús. Con su victoria salimos de cualquier cueva. Pedro estuvo en una cueva emocional por muchos años. Escuche esto. Después de que Pedro niega a Jesús 3 veces y Jesús aparece a sus discípulos y les dice, pasa a vosotros y demás, Pedro no es el mismo. Pedro es presa de la condenación que él mismo se autoinflige. Pedro se siente mal, Pedro ve a su maestro y claro, se regocija de que él está vivo, pero hay algo adentro de Pedro que le dice, tú lo negaste. Por tu culpa él fue a la cruz, porque pudiste haberlo defendido. Es el sentimiento de condenación que hay. ¿Y qué hace Jesús caminando por la playa? Va con él. Y no le dice, yo te libero de eso. Le dice, ¿me amas? No le dice, Pedro, estoy ministrándote para que salgas de ese lugar. Le dice, ¿me amas? Lo que le está diciendo es, Pedro, usted es el que tiene que salir de ahí. Yo soy el libertador, pero eres tú quien tiene que salir de ahí. Y le dice Pedro, Señor, tú sabes que sí te amo. Y Jesús dice, no me has entendido. Tienes que salir de esa cueva emocional. Pedro, ¿me amas? Señor, yo te amo. Apacienta mis corderos. Y a la tercera vez le dice, Pedro, ¿me amas? Y fue cuando Pedro se desboronó y salió de la cueva y entregó su dolor y fue libre. Jesús estaba ahí, pero Pedro era el que tenía que salir. Jesús estaba ahí, Pedro tenía que salir. El último caso que le voy a dar, porque hay más. Jonás recibe una palabra de parte del Señor. ¿Cuándo recibe Jonás la palabra? ¿Cuando está dentro o fuera de la ballena? Del pez, para no causar polémica. La palabra que él recibe de que tiene que ir a Nínive a predicar es, ¿estando él dentro del gran pez o estando fuera? Fuera. ¿Él recibe palabra de Dios estando en el vientre del pez? No. ¿Cuándo vuelve a recibir palabra? Cuando sale. Porque una vez que el pez lo devuelve en los linderos de Nínive, viene palabra de Jehová diciendo, vaya, direcciónese.
Cuando yo salgo de la cueva, viene el redireccionamiento a mi destino. Hoy ha sido una noche muy profética. Hoy ha sido una noche muy, muy profunda en palabra. Y creo que Dios nos hace este llamado hoy. Salgamos de las cuevas. Estamos viviendo tiempos donde es muy fácil meterse en una cueva. Es muy fácil meterse en una cueva. Por situaciones económicas, por situaciones emocionales, sociales, familiares. Meterse en una cueva es muy sencillo, pero la palabra que hoy pesa en nuestro corazón es: si quieres destino profético, tienes que salir de la cueva. Dios no te va a sacar de ahí, porque Dios no te metió en ese lugar. Tienes que decidirte a salir de ahí. Y una vez que salgas de la cueva, serás enrumbado a tu destino profético. Una vez afuera de la cueva. Te voy a dar esta última. Tú no puedes sacar a nadie de la cueva en la que está. Porque Dios no te llamó a sacar gente de las cuevas. ¿Me explico? Hay batallas que se ganan solos. Lo único que podemos hacer es orar. Pero la gente tiene que tomar su decisión. Porque la cueva es un apego. Es mi cueva. Yo amo mi cueva. Y cuando usted trata de sacar a alguien de la cueva, lo que va a tener es un problema. Un problemón enorme. ¿No? Tienes que llevar a la gente al entendimiento de que está en una cueva. Pero no lo puedes sacar de ahí. Porque eso le toca solamente a la persona. Y cuando sale de la cueva, viene el enrumbamiento hacia lo que Dios tiene para nosotros. ¿Qué les parece si oramos? Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra venga a nuestras vidas en revelación. Crezcamos en la palabra. Avancemos contigo. Que si hay cuevas emocionales en nosotros y de cualquier otra índole, que tú puedas traer esa revelación y nos lleves a entender que estamos en ese lugar. Y que tu Espíritu, Señor, nos ayude a tomar la decisión para salir adelante. Como la palabra enseña en Samuel 24, que el Espíritu de David se entristeció estando él en la cueva por lo que él había hecho. Señor, que tú puedas hoy revelar a nosotros en qué cueva hemos estado para poder salir de ese lugar victoriosos y llenos del poder de Dios. Perdónanos por haber entrado en cuevas, pero gracias a tu palabra y a la revelación de tu palabra, hoy entendemos qué es lo que debemos hacer. Necesitamos volver nuestros ojos a ti y tomar la decisión de salir de la cueva para volver a entrar en la posición de autoridad que tú has diseñado para nosotros. Que sembradores de amor en Costa Rica y en el mundo entero puedan recibir esta palabra, pueda permearla, guardarla en su corazón y caminar en pos de la revelación de lo que la Biblia nos enseña en el nombre de Jesús. Y declaro sobre sembradores de amor tiempos de salida de cuevas, tiempos de restauración, restitución y posicionamiento en el destino profético de cada uno, en el nombre de Jesús. Amén y amén.